Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Ya estamos listos después de adorar a nuestro Dios eh, y de estar juntos en casa para expresar nuestra gratitud al Señor, nuestro reconocimiento. Ahora nos disponemos a exponernos a su santa palabra y espero que esto sea motivo de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Quiero dar gracias a Dios por los que con toda formalidad han tomado estos tiempos especiales de adoración y estudio bíblico y espero que la bendición de Dios se derrame en cada uno de sus hogares y así nos podamos seguir viendo unidos espiritualmente, aunque estemos separados físicamente. También quisiera decirles, hermanos, que estamos ya listos para iniciar una semana de la Reforma. Aunque no estamos en el templo, allá organizamos un mes de la Reforma, el mes de octubre. Pero dado estas circunstancias, ahora hemos de ocuparnos en una semana. Iniciará el domingo 25 con una exposición que tendrá que ver con la Cena del Señor, un antecedente, y el siguiente domingo, 1 de noviembre también. Y ahí tendremos, después de la exposición, hemos de implementarlo de alguna forma. Ya recibirán ustedes algún comunicado que tenga que ver cómo participar de la Cena del Señor en nuestros hogares, pues llevamos 7 meses sin poder hacer esto. Así es que, queridos hermanos, está el Consejo de Iglesia organizándose para que sea posible esta semana de la Reforma y concluir con el sacramento de la Cena del Señor el día domingo, donde esperamos ustedes pongan mucho de su parte para estar listos en esta celebración cristiana de tanta bendición. Bien, en su oportunidad ya iremos exponiendo esto. También el día miércoles habrá una exposición de temas de la Reforma, principalmente en este caso en cuanto a Martín Lutero y su concepción que dejó para la historia de la Iglesia, el gran reformador. Y el día jueves también y el día viernes se podrá ocupar para, pues ya nuestros hermanos sabrán cómo implementar eso para que ustedes puedan expresar algunas dudas, algunas preguntas que tengan en relación a los temas expuestos. Así es que la próxima semana, el domingo, tenemos ya la primera exposición. Miércoles también, jueves y viernes habrá oportunidad de preguntas. Y ya el domingo 1 de noviembre, como les he dicho, estaremos concluyendo esta semana con la exposición muy específica de la Cena del Señor y participar de la Cena del Señor en nuestros hogares también. Esperamos que en todo esto nos favorezca el Señor para poder echar a andar esta experiencia tan hermosa que tanto necesitamos, hermanos, la del sacramento de la Cena del Señor. Muy bien, pues un saludo cariñoso de nuestra parte. Mi esposa y yo nos unimos para saludarles y hacer llegar este saludo hasta sus hogares con un deseo especial de que Dios se siga manifestando en sus vidas de una manera tal que podamos no solo poder comunicarnos, sino ver cuán maravilloso es el Señor. Vamos a iniciar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de exponernos a tu santa palabra. Y ya concluyendo el Salmo 143, esperamos llevarnos en nuestra mente y corazón lo que tú nos enseñas. Abre nuestro entendimiento y concédenos que tu Santo Espíritu nos permita superar esas limitaciones que tenemos y podamos todos gozosos apropiarnos de estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos en el Salmo 143, hermanos, hablamos del versículo 9 y ahora hemos de exponer el versículo 10, 11 y 12. Esperamos concluir este salmo, aunque ya hemos tomado un poquito de tiempo para
para dar los avisos. Vamos a prolongarnos un poquito. Entonces, en la exposición, no porque sea más el tiempo, sino para reponer el momento que llevamos hace unos instantes. Eh, el tema es de este salmo, ya lo dijimos, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Y así va a concluir el salmo ahora. Versículo 10, hermanos, versículo 10, ahí lo tienen a la mano y voy a pedirles que tomen sus Biblias y podamos leer este versículo. Si estuviéramos juntos, diríamos unidos, leemos este versículo, pero bueno, voy a permitirme dirigir esta lectura. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, ya tenemos este versículo aquí y el versículo 10. Ustedes tienen allá la mano también y vemos el 9, por favor, para relacionarlo con lo que vamos a exponer. El 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Ya expusimos esto. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Bien, el versículo 10, sí, vamos a exponerlo, pero quiero decirles que los versos 9 y 10 tienen una especie de unidad. No podemos separarlos exactamente. Aunque ya expusimos el 9 el miércoles pasado, ahora lo recordamos una vez más para unirlo porque así debe ser. Porque juntos nos presentan los dos momentos que experimenta, a ver, el que habiendo sido esclavo ahora es libre. Estos dos versículos nos permiten esta comprensión. Y esta experiencia del salmista lo va a expresar con dos verbos. En el 9 dirá, líbrame. Ya lo leímos. Ahí lo tienen ustedes. Líbrame de mis enemigos. Líbrame, el verbo. Y en el 10 dirá, enséñame. Versículo 10. Aquí dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Está bien? Con dos verbos está expresando dos momentos como hemos ya dicho. Se expresa la petición de ser instruidos en el versículo 10, ¿está bien? Después de la súplica que hace el salmista, líbrame de mis enemigos, entonces va a expresar la petición de ser instruido. Por eso dice el texto bíblico, enséñame a hacer tu voluntad, tu voluntad. A veces nosotros decimos que podemos hacer la voluntad de Dios, que deseamos hacer la voluntad de Dios, que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y quiero decirles que para hacer la voluntad de Dios primero debemos ser instruidos. Ahora, si ya hemos sido instruidos, entonces estamos listos para hacer la voluntad de Dios. Pero para conocer y hacer la voluntad de Dios, necesitamos estar muy instruidos, hermanos. Y esto es algo determinante. Y esta instrucción es esencial. Acuérdense ustedes, en alguna ocasión expresado, el Nuevo Testamento está conformado en dos partes muy claras. La primera se le conoce como Evangelio y la segunda como enseñanza. Sí.
que ya en los términos técnicos que se usan debido a las palabras del original sería querigma y didache o didache. La buena nueva, pero también la enseñanza. Y también acuérdense, hermanos, que tenemos los evangelios sinópticos y tenemos el evangelio según San Juan. Pero a partir de los hechos y principalmente en las cartas, más especialmente desde Romanos hasta Apocalipsis, son cartas que se dirigen a las iglesias para instruirles, para enseñarles, para enseñarles. En otras palabras, para llevar a la práctica el evangelio que ya se ha conocido o expuesto en los libros de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cartas vienen a ser la enseñanza que los apóstoles van a dar a la iglesia, a nosotros, las instrucciones, con la aceptación del evangelio, con el llamado del Señor Jesús que hemos estado exponiendo. Entonces alcanzamos nosotros una condición de libertad y así ya estamos listos para ser instruidos con las cartas de Romanos en adelante. Hay que ser cuidadosos en esto, hermanos, porque a veces no queremos establecer una clara diferencia entre ambos, cuando así lo hay. Allá lo que el Señor Jesús enseñó, aquí lo que la iglesia está viviendo de esas enseñanzas. Bien. Perdón. Por eso, los versículos vienen ordenados así, los versículos 9 y 10. Habla de líbrame, pero después dice enséñame. Líbrame de mis enemigos, enséñame tu voluntad. Pero es un segundo momento, la enseñanza, después de ser libertados, de gozar de esa libertad. En el lenguaje bíblico, si alguien ha sido liberado o libertado, es porque antes fue esclavo. Sí, en los términos bíblicos, sí. Así vamos a encontrarnos, o hemos encontrado esto. Es porque antes fue esclavo. Cuando vemos atrás y nos damos cuenta de dónde nos sacó Dios, bien podemos compararnos con Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Ya en el ámbito espiritual, cuando nosotros vemos nuestra vida pasada y nos damos cuenta en qué condiciones vivíamos y que fuimos rescatados al escuchar el Evangelio y entonces gozamos de esa salvación, y como Israel le sucedió cuando fue rescatado o libertado de Egipto, así también nosotros ya de manera personal o como iglesia. Pero el ver atrás nos permite darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Estábamos en una condición en la que otros como dioses controlaban nuestra vida y nos convertimos en esclavo de ellos, así como Egipto. En diferente tiempo y circunstancias, hoy también nosotros debemos reconocer que la práctica del pecado nos esclavizó. Y estos son los términos que debemos usar, hermanos, para no diluir la gravedad de esta realidad que vivimos. Debemos definirla en esa condición de esclavitud. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, nos dice,
Ahí lo tienen, por favor, busquen el Evangelio según San Juan, versículo 34. Y la segunda parte, principalmente del versículo 34. Si algunos están en la posibilidad de buscar en sus Biblias y ya lo encontraron, vamos. Aquí nos dice el Evangelio, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y este es en la segunda parte del versículo 34 del capítulo 8 de San Juan. 8:34, la segunda parte. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero cuando conocimos la verdad, alcanzamos la libertad, diríamos. Y así lo dice el versículo 32 de este mismo capítulo. Y conociendo la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis, la verdad, y la verdad os hará libres. Y también ahí es en este contexto donde viene esta expresión tan hermosa, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como Israel, así como Israel, después de ser libertado, llegó a Sinaí para recibir la revelación escrita de la voluntad divina y con ella ser instruidos. Ya hemos dicho, después de que Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó al Sinaí y ahí se reveló y dio a conocer su santa voluntad para ese pueblo que había ya libertado. Libre de esclavitud, Israel está listo ya para escuchar lo que Dios quiere decirle. Y como se ha dicho, allá una horda de esclavos va saliendo de Egipto y llega hasta el Sinaí. No tenían un sistema de vida que pudiera garantizarles la supervivencia, hermanos. No tenían una organización. Y no solo eso, hermanos. Fueron muchos años y vivieron en un ámbito donde reinaban los dioses paganos. ¿Y cuántos dioses allí en Egipto? Y no podemos decir que los israelitas, los descendientes de Jacob, de los patriarcas, de esos 12 hijos, no se vieron afectados. Ahora, ese sistema de vida que era determinado, diríamos, por esos dioses, porque a un faraón se le concebía así, ahora es necesario que conozcan ellos otra forma de vida, otro sistema de vida. Esa es la razón del por qué son llevados al Sinaí y son instruidos. Y esto que quede claro y lo repetimos porque ya hemos dicho también esto. Dios no dio a conocer su voluntad allá en Egipto cuando estaban esclavos ellos. Primero trajo libertad. Primero los libertó de esa esclavitud y de ese pueblo que los tenía esclavizados. Ya libres, están listos para, ahora sí, ser enseñados. Y aquí la enseñanza que se puede expresar con esas exigencias, con la Torá, con esas instrucciones, como se dice, la Torá significa instrucciones para la vida. Ahora, estas instrucciones van a determinar la forma de vida que seguirá Israel. Y esas exigencias que se dicen con esta expresión exigencias, esos mandamientos, esas formas imperativas de expresarse en la Torá o en la voluntad escrita, revelada ya en el Sinaí a través de Moisés, esas deben siempre identificarse
como el regalo divino que va a enseñar a un pueblo a vivir como Dios quiere que vivan, para que cuando lleguen a la tierra prometida estén listos y ya sepan vivir de una manera digna. Pues necesitan eso. No sabían eso, no habían vivido así y ahora están en esa oportunidad, y la instrucción de la palabra, de la revelación, es determinante para que sepan vivir. El salmista está expresando algo muy parecido, hermanos. También el salmista, siendo liberado, suplica a Dios que le enseñe, ya que de aquí en adelante, él quiere y decide que sea la voluntad de Dios expuesta en su palabra, la única que le guíe. Así, que le guíe. Y vamos a leer nuevamente. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Las instrucciones que se van a dar ya al pueblo de Israel, al salmista, bueno, qué hermoso es que también nosotros lleguemos a esta comprensión y estemos al igual que Israel, al igual que el salmista, también nosotros sedientos de esa enseñanza, hermanos. Uno de los grandes peligros que corremos es que pensemos nosotros que ya estamos listos y ya conocemos muy bien la voluntad de Dios. Estábamos iniciando la iglesia Mahanael en el primer año, hace 14 años. Se acercó alguien que estaba asistiendo a la iglesia y yo le había conocido también ya desde antes y había asistido, bueno, de la iglesia del Nazareno, cuando estábamos ahí. Y me dice, hermano, yo no sé por qué usted no está predicando mensajes evangelísticos para que otros se conviertan, pues para qué se nos enseña a nosotros si nosotros ya sabemos, ya conocemos. Y hermanos, quiero expresarlo con cuidado, pero también con claridad. Quien me estaba hablando ha vivido una vida completamente desordenada y nada tiene que ver con un cristiano. De hecho, desde ese entonces ya no. Bueno, pero hay una concepción algo semejante en nosotros también, ¿no? A veces pensamos que no, pues nosotros ya ni siquiera se había convertido. Ya en la comprensión que tenemos, la conversión en el contexto de bautismo, nada tiene que ver. Ahora, pero a veces pensamos que ya ahora estamos listos y ahora sí nosotros ya conocemos, ya sabemos la voluntad de Dios, que se les hable a otros para que después de que nosotros hemos sido liberados, inmediatamente debemos iniciar un proceso de enseñanza, aprendizaje. Debemos vernos enseñados con la palabra de Dios, porque a partir de ahí empezamos a caminar, para que empecemos a caminar dentro de la voluntad de Dios. Y quiero decirles, queridos hermanos, que a mí me entristece darme cuenta que algunos hasta piensan que ya saben bastante y que ya no tienen necesidad de ser instruidos y que la palabra de Dios la van a escuchar, pero hasta se dan el lujo de ser indiferentes, despreocupados ay, hermanos, les digo algo, dígame esos hermanos, esas hermanas, si piensan así, ¿cómo le hacen? Porque yo cada vez tengo más necesidad de conocer la instrucción divina. Y desde la edad de 20 años
Sistemáticamente he leído la palabra de Dios, hermanos. Está Dios entre nosotros. Desde mi juventud. Y con eso estoy diciéndoles que llevo ya un poquito más de 50 años. Y si algunos piensan que ya saben bastante, dígame cómo le han hecho. Porque yo tengo sed de conocer y tengo necesidad de conocer. Y doy gracias a Dios, porque en esa comprensión que voy teniendo de la palabra, Dios me da la dicha también de enseñarla. Lo que estoy haciendo ahora. Y me siento dichoso por eso. Pero de que necesito, ay, hermanos. Por eso les digo que si en realidad ya gozamos de la libertad gloriosa, bueno, ahora a ser instruidos. Y la palabra de Dios ha de llegar a nuestras mentes y corazones. Y esa instrucción nos permitirá entonces saber cómo se vive en la vida cristiana, para que no estemos inventando formas de vida, maneras de conducirnos, que nada tienen que ver con el Santo Evangelio, con las benditas cartas de Dios. No, hermanos. No. Necesitamos ser instruidos. La instrucción tiene dos tiempos. El primero se expresa así: porque tú eres mi Dios. Y en cierta forma hasta podría decirse, porque tú eres mi maestro, porque de él viene toda enseñanza. Dios hace de maestro y como tal, él sabe qué debe enseñar, qué debe aprender, el siervo. Dios, el maestro, sabe qué debe aprender el siervo, cuándo y cómo debe hacerlo ese maestro. Y ahí está Dios, listo para instruirnos con su bendita palabra. El segundo momento apela a la provisión divina para dicho aprendizaje. Y esta es el Espíritu bueno. Ahora, una es, diríamos así, el contenido de la enseñanza. Y quizá aquí pueda agregarse, como se hace en el ámbito educativo, la didáctica, está el contenido, está cómo vamos a enseñar. Una cosa es lo que vamos a enseñar y otra es cómo lo vamos a enseñar, pero cuando se está hablando aquí de Dios como maestro, Él tiene su forma de cómo. Pero hay algo muy diferente que no se puede dar en un ámbito educativo secular. Y este es que a nuestro favor está el Espíritu Santo. Bueno, aquí el salmista dice Espíritu bueno. Y veamos en el contexto del Salmo. ¿Qué es el Espíritu bueno? Un viento benéfico. Así se titula. Porque ustedes han de haber escuchado tal vez que la palabra espíritu en el Antiguo Testamento, en hebreo, es ruach. Pero también se puede traducir como viento. Y eso ya también se va a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero diríamos así, para no abundar, es un viento benéfico que empuja y guía a un cambio llano. Un tiempo benéfico, oigan bien, que empuja y guía a un camino llano sin tropiezos. El poder de dirección al que el orante quiere confiarse por completo es tu buen espíritu, el cual es una manifestación de la presencia de Jehová que guía e indica el camino. Y enviaste, noten ustedes este pasaje de Nehemías 9:20. Y por cuestión de tiempo ya no les digo que lo busquen, hermanos. Aquí se los leo. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y refiriendo el Éxodo. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles,
y no retiraste tu maná de su boca, y agua les distes para su sed. Pero no es difícil entender esto. Está el maná, está también el agua de la roca y en otras formas que Dios hizo provisión del agua para satisfacer el hambre y la sed. Pero antes está la enseñanza. Ayúdeme, por favor, hermanos. Así como lo presenta Nehemías, va a dar una prioridad especial, la enseñanza. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Así es. Dios los asistió con su buen espíritu para enseñarles. Y ahora nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, ha descendido a nosotros para que ustedes y yo nos veamos capacitados con ese Espíritu para que esta enseñanza verdaderamente pueda traducirse en una práctica cotidiana. Porque el Espíritu Santo nos asiste. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Y si algunos hacen énfasis especiales en la cuestión del Espíritu Santo y decir que tienen el Espíritu Santo y lo pueden expresar, dejémosle a ellos, pero sin dejar de preguntarnos nosotros si en realidad una de las funciones esenciales del Espíritu Santo, que es capacitarnos para la enseñanza de la palabra de Dios, y como evidencia se traduce en una práctica cotidiana, decíamos, entonces el Espíritu Santo, sin necesidad de otras manifestaciones, diremos que Dios nos ha favorecido con su Santo Espíritu. Como dice el salmista, tu buen espíritu. Ahora, el Espíritu que envía Dios para enseñarnos, y como ya referimos a Nehemías. Y para terminar, hermanos, versículo 11 y 12. El perseguido apela al nombre salvífico de Jehová. El versículo 11 dice así: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Me vivificarás y sacarás mi alma de la angustia por tu nombre. El nombre de Dios incluye un poder asombroso que puede hacer ese milagro en nuestras vidas. El nombre es un poder salvífico, un testigo permanente de la bondad de Dios en la tierra y de su prontitud para ayudar. Puede entenderse que cuando recibe la instrucción, el salmista atesora la palabra, entonces recibe la vida y es sacado de la angustia. Versículo 12. Dice así: por tu misericordia disiparás a mis enemigos. A ver. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Y termina diciendo, porque yo soy tu siervo. La certeza de la salvación la recibe el siervo de Dios. Acuérdense de este concepto que referimos en el versículo 2 y también en el 12, ¿sí? Los dos extremos del Salmo están definidos por este concepto de siervo. Así es que Dios como Señor y nosotros como siervos recibimos la certeza de la salvación en esa condición al ser siervos de Dios. Y solo como siervos de Dios. Viviendo en este mundo, desde luego. Jehová, que es el Señor de la historia, demuestra en la tierra su poder en todas las escrituras sagradas, incluso el Apocalipsis. Los siervos de Dios ruegan al Señor que se demuestre el poder divino sobre la historia. Y con esto Dios tomará control de todo y la salvación del siervo está garantizada. Pero termina con esta expresión. La última frase del Salmo es como una firma.
que se puede juntar con el final del versículo 10a, o la primera parte del versículo 10, acuérdense, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. Y si lo juntamos, diremos, porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Así, por eso dice Luis Alonso que es bueno considerarla, que esta frase debe concebirse como una firma. Así. A partir de esta relación surge la manifestación divina tan deseada y a la vez tan real. Y para ya dar término a este salmo, quiero decirles, hermanos, que espero que la iglesia cada vez se interese por aprender más de la santa palabra de Dios. Si ya hemos sido libertados, si ya hemos pasado de la condenación a la salvación. Quienes han sido bautizados, un anhelo deben tener en su corazón, el ser enseñados por Dios. Ya nada les impide poder recibir esa enseñanza, pues ya gozan de libertad. Y al gozar de esa enseñanza, ahora esta instrucción, vamos entonces conociendo más a nuestro Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus siervos. Porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Y aquí es donde en realidad nosotros podemos gozar de la salvación y Dios es glorificado. El Señor y el siervo se fusionan para que se dé la transformación de la vida. Ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos asiste para esta bendición tan grande. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Permítenos la dicha de poder no solo escucharla, atesorarla, y entonces podamos vernos delante de ti, Señor, y descubrirnos qué tan interés y deseo tenemos en nuestro corazón para ser instruidos. Nuestros ojos pueden ver tus manifestaciones gloriosas en cuanto a nuestra vida. Esperamos que nuestros oídos estén listos para escuchar tu voluntad y nuestro corazón para llevarlo a la práctica. Que tu Santo Espíritu se manifieste en tu iglesia, en nuestras vidas, para que esta instrucción que recibimos ya como libres pueda entonces traducirse en una transformación de vida que honre y glorifique tu santo nombre y traiga felicidad, dicha, paz, libertad de la angustia. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.